Saludos cordiales y bienvenidos a Bitcoin hoy jueves 25 de abril, 8 de la mañana exactamente, horario peninsular español, 7 en Canarias y en Londres, 2 de la madrugada en Nueva York, para que tengamos diferentes zonas con referencias horarias, depende de dónde estés viendo tú, en qué parte del Atlántico o de donde sea, porque a esta hora también lo ven en Japón, que van mandando algunos comentarios. Bueno, ayer finalmente, tal y como anuncié en Twitter, como aquí en la comunidad, en la pestaña de comunidad del canal, no podía realizar el segundo vídeo, no tenía, estaba totalmente desarmada la mesa de trabajo del despacho, del estudio donde yo trabajo habitualmente y donde grabo. Estamos finalizando ya, o están finalizando más bien ellos, la insonorización, etcétera. Bueno, ya lo verás seguramente mañana. Hoy voy a intentar recuperar la normalidad en la medida de lo posible, porque estoy aquí con los equipos un poco puestos de forma temporal, tienen que acabar en el día de hoy. Pero no he querido faltar porque sé que muchos de vosotros ponéis en comentarios, acabo de ver el vídeo para poderme ir a acostar y otros se levantan más temprano para poderlo ver y no quería dejarte sin esta referencia, en la que ayer tuvimos, si lo miramos en la serie diaria, está navegando entre los 67.613, este rebote, con la probabilidad de pullback que habíamos hablado en los 63.387, ahora al bajar a 4 horas. Iremos viendo mejor por qué es y se están dando pues esos escenarios proyectados o bien alcista o bajista en el momento en que llega a uno de los niveles. Mira, desde el punto de vista de noticias, en cuanto a lo que es Bitcoin o Ethereum, pues poco encontramos. Voy mirando, por ejemplo, aquí en Investing y no se está diciendo nada del otro mundo porque no hay, ahora mismo no hay noticia, ¿no? Una vez pasó el halving ya no tenemos nada y les está costando entretener al personal. Lo que sí tenemos que tener en cuenta, esto lo hablaremos en el canal de bolsas, el PIB trimestral, el Q1 de Estados Unidos, es decir, el dato de la inflación anualizada, que se va a publicar en el día de hoy y las bolsas están esperando a ello, los mercados. Igual que ayer se publicó datos, también lo puse en Twitter a última hora, datos del primer trimestre de compañías importantes que han estado cayendo fuertemente, entre ellas Meta, fue una de ellas, la otra IBM. Hoy vamos a conocer de Microsoft y de Alphabet. Y dirás, bueno, ¿y por qué me cuenta esto, Esteban, en vez de ponerlo en bolsas hoy? Porque en donde están las carteras de los inversores, si se cierran posiciones por cualquier motivo, como está ocurriendo en Tesla, etcétera, pues también puede repercutir en esas posiciones que tienen en cartera a través de ETFs o directamente en el contado, positiva o negativamente, ¿vale? Bueno, piensa que además con la llegada de los ETFs, muchísimos inversores tradicionales y bueno, instituciones que no podían antes comprar el contado o no querían, ahora lo están haciendo a través de ETFs y cuando cierran posiciones en sus carteras y se ponen en liquidez, lo pueden hacer de cualquiera de las dos partes. Nos centramos en lo técnico. Bien, está saliendo todo como teníamos entre líneas proyectados, niveles de liquidez y de liquidaciones. Comenzamos la serie semanal y cuarta semana en rojo, ¿verdad? Cuarta semana en rojo. Estuvo al principio superando incluso el máximo de la semana anterior, lo estamos viendo aquí, pero ya ves cómo se siguen liquidando. El escenario de los 56.750, como te he dicho en días anteriores, no está descartado. De hecho, les falta. Sabes que cuando ponemos los niveles entre el mínimo de noviembre de 2022 y el máximo de 2024, solo tenemos máximos crecientes, mínimos crecientes, es decir, todos son, lo estamos viendo en tendencia alcista, y la primera zona donde el precio se encontraría un nivel de corrección de toda esta fase sería corrigiendo un 40%, lo que es lo mismo al 61,80. Y eso cae en el refugio de los 51.585. Así que de seguir cayendo, 56.750 está primero y tendría esa clave. ¿Será suficiente la corrección como para que vuelva a uparse? Lo veremos, no nos podemos adelantar. ¿Dónde está el precio y qué está haciendo? Decisiones para comprar o esperar, esto es lo que tú tienes aquí para que puedas decidir. Y al transportarnos a la serie diaria,
al ir desgranando esas velas semanales o esas negociaciones semanales, lo que estamos viendo es que el 60.769 está siendo ese bloque, ese precio objetivo, donde en todo momento la cotización ha ido de la mano alcista, se ha encontrado esa liquidez, pero trabajábamos con el escenario, la proyección, que igual que ocurrió en este momento de aquí, se hizo un pullback a la zona, fue el primer pullback que se hizo a la zona desde este punto. Tenemos un segundo pullback a la zona, se hizo desde este punto, ¿verdad? Aquí tenemos el segundo. Y como tenemos máximos y mínimos decrecientes, si no llegaba a 67.613, porque ahora en 4 horas veremos que aquí hay un nivel, en cualquiera de ellos podía aparecer nuevamente la presión vendedora. Los que todavía están haciendo subir el precio para vender las ganancias de lo que viene de atrás. Imagínate que has comprado en finales de 2022, a lo largo de 2023. Bueno, vienen de largo plazo y lo que uno va haciendo es, oye, a más alto lo venda, mejor. Pero claro, cada vez sube con menos fuerza, porque tenemos los máximos y los mínimos decrecientes. Bueno, si era rechazado bien en cualquiera de estos niveles, decíamos, aquí hay un bloque vendedor que lo puede complicar las cosas y la única manera de superar esto sería de que viésemos compras decididas, un día con fuertes compras decididas, lo que le llamamos vela decidida porque la vela es la que lo representa. Eso no se ha dado, ¿verdad? Entonces lo que se nos está dando es este tercer escenario de pullback a la zona, que se inicia pues desde aquí. Ahora vamos a ver si llega en el día de hoy a los 63.387, cómo actúa. Si aquí aparecen nuevas compras y ya no lo dejan caer a 60.769, esto es lo que tenemos que vigilar hoy. Si aquí aparecen nuevas compras y no lo dejan llegar, o si, tal y como ha ocurrido en anteriores ocasiones, termina cediendo y volviendo hasta este nivel. Bueno, si aquí aparecen compras, ya nos indicarían ciertas cosas, pero no vale con que sea solamente una vela de 4 horas, que aparezcan compras y lo devuelvan a los 69.000. En caso de que no, seguimos con esa proyección que tenemos en el gráfico semanal de que finalmente, con todos estos máximos y mínimos decrecientes, el precio de Bitcoin lo veamos caer a 56.750, ¿vale? Este es el segundo objetivo de esta semana. Primer objetivo, 60.769, objetivo bajista, y el segundo en 56.750. No he querido colocarlo esta semana los cartelitos porque al ser un momento de tanto ruido, tampoco quiero que alguien se deje llevar por esa euforia de, uy, el precio va a llegar hasta ahí, va a caer tanto, y bueno, y también con esa, a veces con ese sentimiento de avaricia que nos va llevando de, pues yo quiero aprovechar todo, yo quiero comprar, pero también quiero que caiga. Y al ser de tanto ruido, tú ya sabes cuáles son los objetivos semanales, pero no quiero alentar a nadie, o alentar a nadie, mejor dicho, a que eso lo vaya a aprovechar. Hay que esperar, como siempre digo, hay que comprar, pero al mejor precio. Es decir, un precio que sea correcto, que no esté ni súper súper inflado, ni que tampoco esté en una zona de ruido. Y ahora mismo estamos en esa zona de ruido. Vamos a ver 4 horas porque aquí empieza a aparecer ese ruido. Seguimos con la fase alcista, la verde, que cuando ha llegado al 50%, hemos estado desde el fin de semana, durante el comienzo de esta, se fue proyectando el precio, ¿verdad? Fueron pasando la presión, primeramente aquí a los 63.387, desde ahí llevaron la presión alcista a los 64.644, pero muy débil, ¿vale? Fíjate qué débil la llevaron. Desde ahí la transportaron a los 66.193. Aquí he estado todo el tiempo durante el día de hoy y ya ves cómo ha caído. Para que la presión alcista apareciera y esto fuera creíble, hablábamos de que fuera negociado en diario y en 4 horas, con negociaciones en 4 horas decididas, es decir, lo que serían velas decididas, que transportaran al precio bien. Pero eso no es lo que hemos visto. Fíjate cómo está esto metido aquí en todo este rango.
con negociaciones muy pequeñas cada 4 horas, pocos máximos y mínimos, y prácticamente la apertura y el cierre han estado en el mismo sitio, hasta que finalmente apareció la parte vendedora, justo cuando cambiamos al miércoles, ¿verdad? Bien, esta es ayer y lo llevaron a los 64.644. Intentaron comprar, bueno, trampa alcista aquí, porque se ve bien cómo intentaron subir el precio, pero la apertura estaba por debajo y fíjate dónde cierra. Y es que en el día de hoy, esta es como se inició el día, la primera negociación de 4 horas es esta que estamos viendo aquí. Fíjate que la apertura y el cierre quedan en el mismo precio y prácticamente en el mismo precio, tienen $6, $8 de diferencia. Bien, de seguir así, entonces siguen distribuyendo para llevarlo más abajo. Bueno, habíamos dicho en la serie diaria 63.387, ¿verdad? Si no aparece aquí nuevas compras, que lo dirijan otra vez. Si no aparecen esas compras, 62.727 y el mínimo 59.629, donde se ha iniciado esta fase de ruido en 4 horas. Mira, si lo cierro así ya no parece tan gracioso, ¿verdad? Es decir, no parece tan optimista esto. Ya es más complicado. Siguen siendo máximos, aunque aquí hay una fase así que esté subiendo, siguen siendo máximos y mínimos decrecientes, apuntando siempre a 63.387, 56.750. ¿Vale? O sea, la probabilidad de este pullback. Solo y únicamente para que uno viera una oportunidad de comprar, pues para hacer cosas en el corto plazo tienen que ser, igual que en 4 horas, negociaciones que sean decididas. Será en el momento en que abra la bolsa de Nueva York, y por eso te estaba enseñando antes lo del PIB trimestral de Estados Unidos, la inflación, y que hay compañías que van a dar resultados y ese optimismo puede hacer que también Bitcoin viera eso. Sí, por eso lo vigilamos, pero no nos olvidemos del escenario en el que estamos. Pasamos a la serie horaria. En la serie horaria tenemos el eje central de operaciones en 64.254. Desde ahí se negoció primer objetivo alcista 64.499. Y en cuanto tocó 64.644, mira cómo ha sido rechazado y lo ha devuelto al eje central de operaciones. Que si lo pierde, operaciones intradiarias, 64.009, 611, 290, lo atraerían entonces a los 63.387. Y si negocian hasta el último, ya estaríamos por debajo de este precio, ¿vale? O sea que con este mapa se va viendo cómo eso que estuvimos hablando de vela decidida en 4 horas o pullback a la zona de los 3,87, con esto, si lo vas mirando, no hace falta que lo negocies, sino utilízalo como un indicador técnico más de los importantes en la acción del precio, verías cómo se desarrolla. Fíjate aquí, voy a darle un momentito para atrás para llegar a este momento, la primera hora del día de hoy. ¿Cómo llegó a los 64.644? Niveles calculados en horario, en serie horaria, pero negociados en 5 minutos. Mira, primera negociación de 5 minutos, es decir, primera vela que traspasa este nivel, ¿vale? Se vende. Pero como el objetivo estaba aquí arriba, primera vela que traspasa y cierra por encima de este nivel, lo voy tachando, automáticamente aparecieron las ventas. Ese era el objetivo que se marcaron en el intradiario para que veas cómo se conocen muchas partes del mercado y por eso las seguimos. Hay que seguir a los sistemas y a las estrategias que van realizando los movimientos y por eso vamos viendo estas negociaciones y a partir de ahí, bueno, esto es lo que ha ido produciéndose. Llegó a los 64.009, nos está extendiendo ahora sí, porque mientras está en marcha no tiene la posibilidad el indicador, y estás viendo que la primera negociación de 5 minutos que cierra por debajo de los 64.009 lo devuelve al eje central de operaciones. Y aquí está. Mira tú mismo, hazte una idea con esto. Se aprende mucho desde el punto de vista formativo a ver cómo, incluso en Bitcoin, con todo el ruido que hay, funcionan las cosas.
Concluimos, 64.644, mientras estemos por debajo, vigilamos aquí, si no aparece liquidez suficiente como para romperlo, estamos esperando el pullback a los 63.387 y que a lo largo de la semana, si no aparece liquidez en estos dos niveles, si no aparece, sino que continúa el pullback, entonces caiga a los 56.750, ¿vale? Bueno, y solo para acabar, lo que voy a hacer es quitar un momentito esos niveles que están manteniendo ahí al precio. Los quitamos solo un segundo. Fíjate que tenemos máximos crecientes, ¿vale? Aquí dirías, bueno, oye Esteban, pero aquí tenemos máximos crecientes. Y si esta negociación la aplicamos esto, está detenido en el 61.80. Pero claro, es lo que estábamos viendo anteriormente. Cuando yo enciendo el indicador, estamos viendo prácticamente eso. Ves que hay una ligera diferencia. Es lo que quiero que entiendas, porque está aquí detenido y que si efectivamente 50% de correcciones, 63.387 y 38.20 coincide aproximadamente con este, ¿podría aparecer esa vela decidida que hablábamos? Vamos a marcarla. Bien desde aquí o bien desde aquí, y que esto fuera fase 1, 2 y 3 para conseguir, fíjate dónde caen los 69.000, y el 25% de ganancias de esto quedaría así, por ejemplo. Sí, por eso te lo estoy enseñando, porque de esta forma nos adelantamos, ¿vale? Esta sería la única manera de que volviéramos a ver el precio hasta ahí. Pero si nada de esto ocurre, sino que aparecen fuertes distribuciones aquí, ¿ves cómo podemos tener un plan para cada cosa? No se trata de acertar dos escenarios, sino ¿qué haríamos si el precio encuentra liquidez aquí, que te acabo de enseñar cómo, y que el objetivo es los 69.000? Pues negociando desde eso. Ahora, tendría que aparecer vela decidida. Si no, lo que nos vamos a encontrar podría ser esto otro, ¿vale? Y entonces sería ese pullback. Bueno, seguro que no todo el mundo lo ha conseguido entender. No lo puedo explicar ya de otra manera porque sería estarle dando vueltas al asunto, pero sí que le puedes dar para atrás al vídeo si te interesa. Pero la mayoría que vais siguiendo el canal ya le vais viendo el sentido a la proyección y tener un plan preparado para cada cosa. Fantástico. Mira, en Ethereum se ve perfectamente como ayer. ¿Te acuerdas que antes de ayer cerramos, el martes cerramos por encima del objetivo de mediano plazo, los 3.194, perdona que mueva el gráfico, pero para que aparezca el precio? Y entonces especulamos que una vez aparecía por arriba, lo normal sería, por estadística, porque la estadística lo que nos viene a enseñar es que los que vienen haciendo compras con este objetivo van a vender. Entonces ayer fue este día vendedor. Nivel de liquidez 3.098. Están apareciendo compras, pero es que ayer también aparecieron y fíjate cómo no han podido con ello. 3.098 y 2.863 siguen siendo los objetivos bajistas de esta semana. Objetivo alcista sería 3.333 si lograse superar esta parte. ¿Vale? Te enseño niveles horarios. Eje central 3.137, se han negociado hasta el último, lo vemos, 3.168, mira lo que pasa en 5 minutos cuando se llega a ese nivel, aquí. En cuanto se traspasa una negociación, automáticamente lo devuelven al eje central de operaciones. Bueno, esos son los niveles, por si los quieres copiar e ir utilizando como indicador técnico. 3.105, 3.199. Con esto y con lo que está haciendo Bitcoin hoy, ya sabemos lo que tenemos que mirar y tenemos anotado en nuestra libreta de negociación qué plan aplicamos a cada proyección que se pueda cumplir. Nos encontramos, ojalá que después, que hoy es que tengo curso de CreceTrader desde cero y eso me alarga muchísimo la tarde, pero espero, dependiendo de que efectivamente el precio de Bitcoin se mueva lo suficiente y que haya que actualizar el análisis, entonces tendremos ese segundo vídeo. Si no, ya mañana recuperamos normalidad. ¿Será más y mejor? Que pase un feliz día. Un saludo.